Ahora, Jesús está ahí clavado en el madero, y entre las 12 y las 3 de la tarde, que es el momento de la agonía, Jesucristo hizo 7 declaraciones diferentes. 7 declaraciones diferentes que se conocen. Algunos teólogos las enseñan como las 7 palabras de la cruz, otros hablan de las 7 declaraciones del Señor. Bueno, como sea, lo que quiero que quede claro es que mientras en esas 3 horas Jesús 7 veces abrió la boca para decir 7 frases diferentes. Nosotros hoy día vamos a estudiar la última frase. Y ahí nos vamos a detener. Vamos a tratar de entender qué significa esa frase. Entonces, dicho todo lo que dije, vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 30. ¿Lo tienen? Hermanos allá en su casa, espero que tengan una Biblia ahí y ustedes vayan leyendo conmigo por todo lo que tenemos que leer. Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vuelvo a leer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo quiero recordarle, tanto a los hermanos que están aquí conmigo, como a los hermanos que están allá en su casa, quiero recordarle que el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos en nuestras Biblias en el idioma español por razones obvias, pero el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma, en un idioma que se conoce como el griego koiné, anótenlo así, griego koiné, se escribe con K, griego koiné. ¿Y qué es lo que era el griego koiné? No era el griego nacional, no era el lenguaje formal del imperio griego, sino que era una deformación del griego nacional, era un lenguaje popular, ¿ya? Donde, por ejemplo, nuestro idioma es el español, ¿cierto? Pero nosotros no hablamos español. Nosotros no decimos pan amasado, decimos pan amasado. Nosotros no decimos helado, decimos voy a comer helado. Nosotros hablamos de esta manera. Subimos para arriba, bajamos para abajo, entramos para adentro y salimos para afuera. Eso está mal dicho, pero así hablamos nosotros. Nosotros tenemos en nuestro lenguaje, comillas, español, palabras inglesas como ok, o una contracción lingüística del verbo to catch como cachai, y viene un gringo y nosotros le decimos cachai y el gringo no tiene idea de qué es lo que le estamos diciendo, pero lo que le estamos diciendo es, ¿entiendes? ¿Entendiste? Ya, tenemos modismos, como por ejemplo enchúfate, plancha de campo. Si un extranjero viene y nos escucha eso, no sabe qué estamos diciendo. Cuando decimos una golondrina no hace verano o por una yegua coja no se para la trilla, la gente nos escucha y no saben qué es lo que estamos diciendo. Ya. Nuestro lenguaje no es el español, nosotros hablamos una deformación del español. Lo mismo pasaba con los griegos. Tenían un idioma formal, que era el griego nacional, con adverbios, verbos, sujeto, predicado, oraciones, sintaxis, morfosintaxis, pero ellos tenían, eso se deformó en un lenguaje muy común, muy popular, y ese lenguaje común se llamaba griego koiné. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y ahí yo puedo ver la intención del Señor de que todos los hombres tengan acceso al Evangelio. El Señor pudo haber hecho que eso se escribiera en latín para que nadie entendiera, pero se escribió en el idioma más popular que había para que muchos entendieran. Aunque lo que yo estoy leyendo en términos históricos está en el contexto del Imperio Romano, en el Imperio Romano se hablaba latín y el idioma que más se hablaba era el griego koiné. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, esa expresión, consumado es, en griego se escribe así, tetelestai. Ahí la anoté, anótenla por favor, hermano. En griego, en nuestra Biblia dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y aparece una expresión en español, consumado es, ¿cierto? Consumado es. En griego, ¿cuál sería la palabra? Tetelestai.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, eso es lo que nos dice Juan 19. Juan 19, el apóstol Juan miró lo que estaba pasando en la cruz y él anotó y dijo, cuando Jesús bebió el vinagre, una vez que terminó de beber el vinagre, lo primero que dijo fue, consumado es. Pero lo dijo en griego, lo dijo en hebreo. Tetelestai. Esa es la palabra griega. Que al traducirlo al español es una expresión. Consumado es. ¿De acuerdo? Bien. Pero sabe que para esto, para entender bien lo que está pasando aquí, necesitamos recabar información de los otros evangelios. Porque Juan nos dice que Jesús bebió el vinagre y después que bebió el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 27, anótenlo. Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. Dice el texto así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo nos da otra información. Mateo no nos dice que Jesús gritó tetelestai, ¿cierto? No nos dice que Jesús gritó consumado es, pero nos da una información adicional que Juan no la dio. ¿Qué nos dice Mateo? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cómo sé yo que estamos hablando de lo mismo que Juan está hablando? Porque aparece la frase, entregó el Espíritu, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la información adicional que nos da Mateo? Que lo dijo a gran voz. Entonces Jesús en la cruz, cuando está clavado en la cruz, él no dice, tetelestai. Él no dice así, él no dice, tetelestai. Jesús en la cruz, a gran voz, dice, tetelestai. Y todos los que estaban ahí oyeron, porque fue un grito a gran voz. Fue un grito, eso es lo que quiero que usted entienda, que fue un grito. Pero veamos qué es lo que nos dice Marcos, capítulo 15, versículo 37. Estamos buscando los evangelios, la información para entender bien qué significa este tetelestai. Marcos, capítulo 15, versículo 37. Dice el texto. Voy a leer esto yo y si alguien tiene otra versión la lee. Voy a leer lo que dice el 37. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, ¿se dan cuenta? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia? ¿Sí? Ya, fuerte, Nicolás. Pero Jesús dio un grito y murió. Miren cómo dice ahí. Pero Jesús dio un grito y murió. Acabamos de leer otra versión de la Biblia, hermano. Léela más fuerte, Nicolás. Pero Jesús dio un grito y murió. Pero Jesús, dice esta versión, dio un grito y murió. Dio un gran grito. Perdón, dio un gran grito y murió. La versión nuestra dice... ¿Cuál versículo es? El 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió, pues, ¿cierto? Pero lo que quiero que entiendan, que no fue un gemido. ¿Está claro eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tenemos evidencia bíblica de eso? Sí. No fue que Jesús dijo, tetelestai. No fue un grito, no fue un gemido agónico, no fue un murmullo, no fue un grito silente, fue un grito a gran voz. Sí, yo tengo otra versión. A ver, Marco. Dice, pero Jesús, al lanzar una fuerte exclamación, expiró. Hay otra versión que acaban de leer. Pero Jesús, al lanzar una fuerte exclamación, ¿está claro? Una fuerte exclamación, expiró.
No estamos hablando, no estamos hablando de un gritito, no estamos hablando de un murmullo. La cosa fue más o menos así. Le dieron el vinagre y Jesús lanzó un grito. Y el grito fue: ¡Tetelestai! Entonces lo que quiero que anoten ahí es que la palabra Tetelestai fue un grito de triunfo en la cruz. De hecho, Tetelestai se conoce como el grito de victoria de Cristo. Anoten eso. Tetelestai fue un grito de triunfo. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, Él no está dando un grito agónico, no está dando un grito languideciendo. Él está dando un grito de victoria, de triunfo. ¿Están de acuerdo conmigo con que hay testimonio bíblico para eso? Sí, amén, amén. Ahora, hermanos, ¿por qué yo necesito que lo entendamos? Yo quiero que ustedes se sitúen en el momento. Jesús ha derramado mucha sangre. Está derramando sangre de la noche anterior en el Getsemaní, donde sufrió la hematohidrosis, donde sus vasos capilares se rompieron y donde, dice Juan, cayeron gotas como de sudor de sangre. Después se enfrenta a la flagelación, donde todo su cuerpo, los pechos, el pectoral, el abdomen, los glúteos, la espalda, los brazos, los muslos, la tibia, los gemelos, todos fueron golpeados fuertemente y se desgarró, cayó la piel, cayeron carnes, cayeron muchas partes del cuerpo. Se desarmaron la dermis, la epidermis. Los vasos sanguíneos se reventaron una y otra vez por la cantidad de azotes que recibió. La pérdida de sangre lo llevó a tener espasmos, lo llevó a deshidratarse, lo llevó a sufrir convulsiones cada cierto tiempo, con cierta frecuencia. Y ese Jesús agónico pareciera que sacó la última fuerza, se afirmó sobre sus pies en la tablilla que había en la cruz, abrió el diafragma para poder dar el último grito. La última expresión de Cristo fue: consumado es, o tetelestai. Un grito de triunfo. Si le podemos poner un título a la enseñanza de hoy, ese podría ser el título: el grito de triunfo de Cristo. Fue un grito de triunfo. Fue una proclamación de victoria. Hermanos, esta expresión consumado es, que en griego es tetelestai, es una proclamación de victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que hemos dicho muchas veces que la muerte de Cristo en la cruz es victoriosa. La muerte de Cristo no fue un fracaso. La muerte de Cristo fue una rotunda victoria. La obra de redención, anoten esta frase, la obra de redención que el Padre le había encomendado, la obra de redención que el Padre le había encomendado, estaba completa. Hermanos que están en sus casas, yo les invito a tomar nota de esa frase, se las voy a escribir. La obra de redención que el Padre le había encomendado estaba completa. Anoten esa frase. En otras palabras, hermanos, él da un grito de victoria porque la obra que el Padre le había encomendado, escuchen esto, estaba hecha y terminada de comienzo a fin. Hermano, esto es sumamente importante porque esto tiene que ver con toda la doctrina del cristianismo. Y si no entendemos esto, vamos a andar haciendo sacrificios como el resto de tantos grupos que creen que hay que sacrificarse para el Señor, que hay que trabajarle al Señor y que hay que hacer un montón de cosas para el Señor, porque no entienden esta doctrina del consumado es. Anoten ahí, por favor. La obra del Señor estaba hecha y terminada de comienzo a fin. La obra del Señor estaba hecha y terminada de comienzo a fin. Entonces, para que vayamos entendiendo, tetelestai es un grito de Victoria. victoria, es un grito de
Triunfo. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Tetelestai? ¿Qué es lo que significa Tetelestai? Ya, pero ¿cuál es la trascendencia que tiene? Que todo estaba hecho. Que la obra de Cristo estaba hecha de principio a fin y estaba terminada. Hermanos, cuando algo está terminado, ¿qué le falta a esa obra? Si está terminada. Si esa obra está completa, Andrea, ¿qué le puedo agregar yo? Algo tan santo. Hermanos, ¿se entiende? Si una obra está terminada, ¿qué le puedo agregar yo? Si yo veo la necesidad de agregarle algo, es porque la obra no está terminada. Pero consumado significa está terminado, se acabó, no hay nada que agregarle. La obra que el Padre le encomendó a Jesucristo, que era la obra redentora, que era venir y morir en una cruz para morir una muerte vicaria, Jesús mismo dice, consumada es, está terminada. De comienzo a fin está terminada, no hay nada más que hacer. Hermanos, esto es sumamente importante que lo entendamos. Yo, Víctor Bascuñán, no tengo nada con qué mejorar la obra de Dios, porque la obra de Dios no necesita ser mejorada. Yo no puedo tratar de hacer nada para agregarle algo a la obra de Dios, a la obra de Cristo en la cruz, porque la obra de Cristo en la cruz está consumada de comienzo a fin, y de comienzo a fin es una obra exclusiva de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a firmar en este consumado es y vamos a ver 4 puntos. ¿Por qué Jesús se atrevió a gritar consumado es? Hermanos, vamos a quedar impactados porque la trascendencia que esto tiene es poderoso. Número 1, anote ahí. Todas las figuras proféticas. Número 1. Voy a escribir yo para que usted anote también en su casa. Número 1. Todas las figuras proféticas de Cristo, todas las figuras proféticas del Antiguo Testamento con respecto a Cristo estaban terminadas. Ese es el primer punto que quiero que veamos. Todas las figuras proféticas del Antiguo Testamento con respecto a Cristo estaban terminadas. Hermanos, hermanas, la Biblia enseña, nosotros tenemos creemos que la palabra de Dios es esta. Creemos que esta es la palabra de Dios. Creemos que esta palabra de Dios tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros decimos que somos veterotestamentarios. ¿Qué significa eso? Que creemos en una palabra de Dios que tiene una figura en el Antiguo Testamento y que tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y la misma palabra de Dios dice que todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a venir. Todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento es figura de Cristo, o sea, apuntaba a Cristo, todo. Y la concreción de todo esto que era figura en el Antiguo Testamento se materializa en el Nuevo Testamento. Y yo les estoy diciendo que cuando Jesús dice consumado es, él lo primero que está diciendo es todas las figuras que hay acerca de mí en el Antiguo Testamento, todas hoy día se completan. Hoy día, aquí que estoy muriendo en la cruz, aquí quedan totalmente consumadas. Todas las figuras que hay en el Antiguo Testamento, todas las profecías que hay acerca de Cristo, todos los símiles, todos los tópicos que hay en el Antiguo Testamento que tienen que ver con Cristo, en ese momento que Jesús está a punto de morir, en ese momento queda todo completado y todo terminado. Hermanos, en la cruz nace y termina toda revelación. En la cruz convergen todas las doctrinas bíblicas. Por eso, sin cruz no hay revelación, sin cruz no hay entendimiento, y sin cruz vamos a ser un grupo de gente inconexa
tratando de explicar de manera inconexa algo que es tan sagrado como el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero que veamos unos textos que están en el Antiguo Testamento, y que tiene que ver con esto. Lo que les estoy diciendo en otras palabras, que todo lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo se cumplió el día que Jesús murió. Vamos a ver unos textos. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Dice el texto ahí, dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una palabra de Dios a la serpiente antigua, a Satanás, allá en Génesis, después que Adán y Eva pecaron. Y viene el Señor, viene Dios, y le dice a la serpiente antigua, mira, yo voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y entre la mujer, y entre tu simiente. Fíjese que dice simiente en singular, no dice simiente en plural, no dice simientes. La palabra simiente significa semilla. Ahí no dice, voy a poner enemistad entre tus semillas y las semillas de la mujer. Ahí dice, voy a poner enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer. Cuando habla en singulares, porque se está refiriendo a una semilla en específico. Se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a Cristo como hombre, como descendiente de la mujer. ¿De acuerdo? A Cristo como hombre. Entonces, ahora, ¿cuál es la simiente de Satanás? La naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la semilla de Satanás? La naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es aquello que controla al ser humano, a todos los hombres y mujeres, y que los obliga a pecar. Por eso dice Romanos, claro, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre al mundo, el pecado trajo a la existencia la muerte, que es la muerte espiritual o la condición separada de Dios, pasó a todos los hombres, y por esta razón, dice Romanos 5:12, todos pecaron. ¿De acuerdo? Entonces, sigo ahí en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer. ¿Quién es? Jesucristo. Te herirá en la cabeza. Hermanos, no sé si ustedes sabían, pero la serpiente tiene su veneno en la cabeza. Y cuando la Biblia dice aquí que Jesús le va a aplastar la cabeza a Satanás, se está refiriendo al momento en que Jesús muere en la cruz. Porque en la cruz Jesús venció a Satanás y le aplastó la cabeza, donde está el veneno. ¿Cuál es el veneno? La naturaleza pecaminosa. ¿De acuerdo? Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Tú le darás una mordida en el talón a Jesús, apuntando un poco a que Jesús iba a morir en la cruz, representándome a mí, representándote a ti, representándolo a usted, muriendo una muerte vicaria, porque todos nuestros pecados iban a ser cargados sobre Jesús. Eso fue cumplido en la cruz. ¿Se entiende? Otro texto, Salmo 22:1. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si ustedes recuerdan, en la cruz Jesús gritó esto también. También dijo en un momento, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Refiriéndose a que en algún momento, ahí en la cruz, Dios ve todo el pecado de la humanidad puesto sobre Jesús, y Dios rechaza a Cristo, le da vuelta la espalda a Cristo, porque Dios es santo, y Cristo, que es santo e inocente, en ese momento había sido hecho pecado, porque estaba llevando mi pecado y su pecado. Este texto también se cumplió ahí en la cruz. El Salmo 22:16 dice,
Dice así: horadaron mis manos y mis pies. Estaba escrito eso en el Antiguo Testamento. En otras palabras, clavaron mis manos y mis pies. Y en ese momento en la cruz se está cumpliendo eso, ¿no? Hermanos, porque el Salmo dice: horadaron mis manos y mis pies, o rompieron mis manos y mis pies. Ahora, ¿está pasando eso en la cruz en este momento? Sí, está pasando. Y por ejemplo, Isaías 53, versículos 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo eso, hermano, ocurrió ahí en la cruz. Él fue herido en la cruz, él fue molido en la cruz, él fue castigado en la cruz. Después dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, más Dios Padre, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, porque acuérdense que en la cruz se produce una imputación. Se imputa mi pecado. La palabra imputar es un verbo contable que tiene que ver con cargar. Se carga, se toma mi naturaleza pecaminosa, mi pecado, mi rebelión, y se carga en el cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo se saca de Cristo su justicia perfecta y se imputa en mí. Todo eso se cumplió en la cruz. Entonces, lo primero que significa la palabra consumado es todas las figuras del Antiguo Testamento. Yo aquí puse 4 porque podríamos estar toda la noche viendo la figura. Puse 4 de ejemplo. Pero todas las figuras del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, todas se cumplieron en la cruz. Lo que él está diciendo es, voy a parafrasear, Jesús está diciendo: todo lo que el Antiguo Testamento habla de mí, hoy día se cumplió. Hoy día tuvo su cumplimiento. Está todo consumado. Todo lo que dijeron los profetas de mí, hoy día tiene su cumplimiento. Hoy día está terminado. Todo lo que dijo el rey David, todo lo que dijeron los demás de mí en el Antiguo Testamento, todo lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los Salmos, los profetas mayores, los menores, Crónicas, Reyes, todo lo que está ahí, que apunta a mí, hoy día está consumado. Hermano, esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque toda profecía del Antiguo Testamento tiene que ser estudiada a través de la cruz, porque el propio Cristo nos está diciendo: consumado es. En la cruz todo se cumplió. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta con este punto, tanto en la casa como acá? Yo creo que es, hermano, que se ve como que desde ese comienzo hacia adelante. Cuando, o sea, que como que comienza todo. ¿Dónde? Cuando Cristo dijo ¿Consumado es? A veces se piensa, o sea, que desde ahí Correcto. recién, No. o sea, No. Lo que él está diciendo es: todo lo que se ha dicho de mí, desde, hermanos, desde Génesis. Porque en Génesis, hermanos, en Génesis Dios habló. sí. Y, hermanos, la primera profecía de Dios fue al diablo, no al hombre, extrañamente. Y fue: pondré enemistad entre tu simiente, tu semilla, y la semilla de la mujer. No las semillas, no las simientes, en plural. Tu simiente, apuntando a la persona de Cristo. Y tú, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, o sea, te aplastará la cabeza donde está el veneno. ¿Y cuál es el veneno de la serpiente? En este caso de Satanás, la naturaleza pecaminosa. Y tú le dirás en el calcañar, apuntando justamente a esta muerte por imputación. Pero todo lo que dicen los salmos, todo lo que dicen lo que dice el libro de Isaías, hermano, el profeta Isaías es el profeta que tenía más claridad de la obra de Cristo, y todo lo que dijeron ellos tiene su cumplimiento aquí en este consumado es. ¿Hay en sus casas alguna pregunta con respecto a este punto? Hermanos acá, los espero 2 minutos, no mucho tiempo, pero ¿está claro? Entonces tendríamos que inferir algo. Si todo tiene su cumplimiento ahí, ¿por qué hay iglesias hoy día
haciendo cuestiones del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Si todo tiene su cumplimiento ahí, ¿por qué hoy día yo, que pretendo ser iglesia, tengo que ir y traer figuras del Antiguo Testamento y ponerlas acá en una iglesia neotestamentaria? ¿Por qué? Por ejemplo, hermanos, en la iglesia bíblica, los únicos oficios que hay dentro de la iglesia son los ancianos o los presbíteros que gobiernan la iglesia y los diáconos que están para guardar los recursos del Señor y para atender a la iglesia visible. No hay más. Y están aparte los ministros del evangelio, tanto profetas, maestros, pastores, evangelistas y apóstoles, para la edificación de los santos, para que estos cumplan la obra del ministerio. Pero nosotros hoy día nos vamos a entrar en una serie de grupos donde hay ujieres, oficiales, de todo, que son figuras del Antiguo Testamento, y las traen al Nuevo Testamento. Y no corresponde, porque el Nuevo Testamento es la concreción del Antiguo Testamento, y el consumado es de Cristo, es rotundo. Él está diciendo categóricamente, todas las figuras que tienen que ver conmigo y que apuntan a mí, todas las palabras proféticas que hay en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, hoy día tuvieron su cumplimiento. Hoy día está consumado, totalmente consumado. La hermana Catherine me pregunta algo, a ver, dice, ¿por qué Cristo es la simiente de la mujer? Me pregunta ella. Catherine, escúcheme. La palabra simiente viene de la palabra hebrea sperma. Sperma. De ahí viene la palabra simiente. Y la palabra simiente es semilla. La semilla de la mujer es un óvulo. Un óvulo es una célula, es el gameto femenino, pero para que ese óvulo sea fecundado, en términos naturales, necesita el gameto masculino, el espermatozoide, y produciendo la concepción en el óvulo. En el caso de María, la simiente, que es la mujer, se produjo esta concepción de una manera sobrenatural. El gameto femenino fue incubado por el esperma divino. Porque, ¿se acuerda, Catherine, que el ángel le dice a María que había concebido y que el hijo que llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo? Entonces, cuando dice semilla, en singular, es una referencia directa a que Cristo es la semilla de la mujer, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y esa humanidad de Cristo viene de la mujer. Viene dada por la mujer, y la divinidad de Cristo viene dada por el Espíritu Santo. Es el Logos encarnado dentro de ese óvulo. Por eso que es una referencia directa. Cuando la Biblia habla de la simiente de la mujer, se refiere a la semilla de María que fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Se entendió, Catherine? Es una profecía que habla de Cristo. Es la primera profecía de Cristo. Antonella. Jesús, al venir de Eva, de la semilla también de Eva, con ella porta la debilidad humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Correcto, porque eso viene dado por la paternidad. Y aquí no participó el esperma del hombre, aquí no participó la genética del ser humano, porque eso viene dado por la paternidad. Dios decidió que la paternidad es la que suelta todo eso. Se usó una mujer, esa mujer tiene un óvulo que tiene una información, ¿de acuerdo? Genética, y entra el espermio dentro de ese óvulo, pero en este caso es un espermio divino, y se produce algo que se llama cígoto. Y ese cígoto es un cígoto sobrenatural, porque es el primer cígoto donde hay una naturaleza humana y una naturaleza divina al mismo tiempo. Y Dios en su soberanía se encargó de guardar que ese óvulo no heredara la pecaminosidad. En su soberanía.
¿De acuerdo? Porque este ser iba a ser diferente al resto de los hombres. Iba a ser santo, perfecto, sin mancha y sin relación con el pecado. ¿Sí? Leo a Nacho. Nacho dice, hermano, en relación al consumado es, ¿cómo se entiende correctamente el cambio que debe experimentar en su carácter de cristiano? Porque por un lado estamos completos, pero por otro hay muchas cosas que están mal en nosotros, en carácter, en pensamiento, etc. Ya. Al final de la enseñanza tocamos ese punto, Nacho, ¿ya? Avancemos desde acá, vamos paso a paso. ¿Se entendió? ¿El primer punto? Hermano, ¿Sí? hay una consulta. Referente a lo mismo que habla Antonella. Estamos hablando que la naturaleza pecaminosa se da solamente por el hombre, Por la decisión de Dios. pero cuando dice que todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, está hablando de hombres. No, está hablando de toda la raza humana. Ya. Pero perdón, toda la raza humana. Ya. Toda la raza humana. Pero entró por un hombre. No, Y el hombre este hombre es el representante de la humanidad. Adán es el representante de la humanidad. Ahora, ¿María tenía naturaleza pecaminosa? Sí. sí, ¿El óvulo de María tenía naturaleza pecaminosa? Sí. Pero ahí es donde entra la soberanía de Dios. Y el Dios soberano se encarga de que ese óvulo esté santo y puro. ya, ok, ¿Por qué? Porque es Dios. Pues. correcto. Dios entra en su soberanía y dice, tiene que ser así, porque mi hijo, Cristo, el Logos encarnado en Cristo, tiene que ser santo, puro y perfecto. Ya. Y eso lo hace no tener naturaleza pecaminosa. No, él no tenía naturaleza pecaminosa. Correcto. Por eso era siempre. Pero sí tenía naturaleza humana. Sí, naturaleza humana. Le fue transferida la debilidad, Correcto. la debilidad física, la debilidad mental. Acuérdense que la Biblia dice que Jesús crecía Sí. en gracia, en sabiduría, o sea, tuvo que aprender. En estatura. Y en estatura, tuvo que crecer. Como todos los seres humanos. Sí. A todos los seres humanos tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a lavarse los dientes, tienen que aprender las vocales, tienen que aprender a leer, tienen que aprender modales, tienen que aprender costumbres. Y a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo. Nadie nace sabiendo todo, por muy inteligente que sea. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Hermano, entonces se dio lo que es la soberanía implícita de Dios ahí en. Claro. Dios ahí tomó el toro por la asta y él dijo, no, este óvulo no va a llevar la carga de pecaminosidad porque el niño que tiene que nacer tiene que ser santo y perfecto. Amén. Hay un texto referente a lo mismo que dice Antonio hermano Marco. Cuando María todavía no concebía, el ángel le dijo que el Espíritu Santo la cubrió. Sí. Tiene que ver con que el concebimiento de María fue cubierto de manera santa para que no naciera con No, porque el cubrir que aparece ahí es una palabra griega que alude a una posición sexual, al hombre viniendo sobre la mujer. Y aquí lo que dice es Dios viniendo sobre la mujer y haciendo que conciba. Eso. Y tiene un elemento más que tiene que ver con la gloria de Dios viniendo sobre María. Tiene que ver con eso. Ahora, otra vez, el Dios soberano se encargó de que ese óvulo quedara sin naturaleza pecaminosa, porque el niño que tenía que nacer es el que iba a morir por los pecados del resto. Sí. Esa es una intervención soberana de Dios. Por eso, hermanos, que el Logos encarnado, Cristo haciéndose hombre, es la intervención soberana de Dios en la tierra. ¿Ya? Hermano, por eso que es tan importante el texto que dice, y cuando se hubo cumplido el tiempo, María concibió y dio a luz un hijo. No fue ni antes ni después. Cuando se hubo cumplido el tiempo de la intervención soberana de Dios para que el Logos, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara y se hiciera hombre y naciese un niño llamado Jesús de Nazaret, que era 100% Dios y 100% hombre. No era 50 y 50, no era un semidios griego, era perfecto Dios y perfecto hombre. Amén. ¿Ya? Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? Hermano Luis, ¿está claro? Paola, ¿no quedan con dudas? Allá en la casa, hermanos. ¿No hay dudas? María Antonia, Javiera, señorita Mila, Breiner, si tienen, pregunten, ¿ya?
Vamos al segundo punto de qué significa consumado es. Anote ahí. Como segundo punto, yo lo voy a escribir aquí también. Como segundo punto, todo lo que la ley exigía había sido totalmente satisfecho. Número 2, todo lo que la ley exigía había sido totalmente satisfecho. Quiero que leamos Romanos capítulo 3, versículo 25. Estamos explicando qué significa la expresión tetelestai, consumado es, el grito de triunfo, el grito de victoria. Romanos 3, 25. Dice el texto, a quien Dios, está hablando de Cristo el texto, ¿ya? Ahí donde dice a quién, se refiere a Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a anotar ahí una palabrita, propiciación. Esa palabrita, propiciación. Vuelvo a leer el texto. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El punto 2 decía que todas las exigencias de la ley habían sido satisfechas. Anoten ahí, por favor. Cuando la Biblia habla de la ley, se está refiriendo a algo que en hebreo se conoce como la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que también nosotros conocemos como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros lo conocemos nosotros como el Pentateuco, Penta 5, pero además es la Torá, la ley. Ahora, ¿qué es la ley? La ley es la normativa de vida que Dios le entregó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés? Las tablas de la ley contenían lo que nosotros conocemos como el decálogo, como los 10 mandamientos. Él le entregó eso, pero ese era el resumen de la ley, porque después, por inspiración de Dios, Moisés escribió la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahora, la Torá, la ley de Dios, se divide en leyes morales e higiénicas y leyes rituales. Todo eso es una serie de exigencias que Dios establecía. Son exigencias conductuales. Por ejemplo, Dios le dice al hombre, no mentirás, no matarás, no dirás falso testimonio, no adorarás ninguna cosa creada, ni de las que vuelan en los cielos, ni de las que se arrastran en la tierra, ni de las que hay en el medio del campo. No te harás imagen de ellas, ni te postrarás delante de ellas, ni las adorarás. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni el caballo de tu prójimo, ni la vaca de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. No harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro. Una serie de exigencias, hermanos, que ningún ser humano puede cumplir. Con todo el respeto que las damas presentes se merecen. Cuando
las mujeres judías entraban en lo que la Biblia llama la costumbre de las mujeres, que tiene que ver con los días que están indispuestas, había una orden de que las mujeres que estaban así tenían que salir del campamento, porque esos días eran mujeres inmundas y tenían que salir 7 días del campamento y purificarse, y cuando hubiese terminado el proceso volviesen. Hermanos, hermanas, ¿se imaginan viviendo así hoy día? No se podría, es una carga pesadísima, mes a mes, por 30, 40 años. Es terrible, no se puede. Por ejemplo, habían leyes de que no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Había leyes de descanso, había leyes de cómo hacer esto y cómo hacer esto otro. Habían, si no me equivoco, 623 o 613 preceptos, que son los preceptos de Dios que estaban dentro de la ley y que se volvían exigencia para el ser humano. Ahora, ningún ser humano lo puede cumplir. Ningún ser humano puede vivir toda su vida sin mentir. Ningún ser humano puede vivir toda su vida sin decir falso testimonio. Ningún ser humano puede vivir toda su vida en una rectitud total. No se puede. Entonces, Cristo lo que está diciendo es: yo soy el único que logré satisfacer a Dios en esto que Dios requería. ¿Qué es lo que Dios requería? Una vida perfecta. Y nadie había tenido una vida perfecta, solo Jesucristo. De hecho, hermanos, la vida de Cristo es tan perfecta que a él nunca le encontraron nada malo. El juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio falso, porque inclusive buscaron testigos falsos, porque dice la Biblia en los evangelios que buscaron argumentos para acusarle de algo y no lo encontraron, porque nunca hubo maldad, nunca hubo vanidad, nunca hubo engaño, nunca mintió, nunca hubo orgullo, nunca hubo nada de eso que hay en nosotros. Ahora, cuando el texto dice que él fue hecho propiciación, quiero que entiendan eso. La palabra propiciación viene de otra palabra que es propiciatorio. Y la palabra propiciatorio hace referencia a la plancha de oro fino que cubría el arca del pacto. El arca del pacto era un arca que era una cajita de madera con 3 espacios de madera de acacia que estaba cubierta por dentro y por fuera de oro fino. Y arriba tenía una tapita de madera también de acacia, pero que estaba cubierta de oro fino. Esa tapita que iba arriba, sobre la cual aparecían 2 querubines que se cubrían con un ala, cubrían sus pies, y con las otras 2 alas se juntaban arriba y sus ojos miraban el centro del propiciatorio. Esa planchita completa con los querubines y con un coronario que había alrededor de la planchita, hacía una cosita como una corona que involucraba todo el perímetro de la planchita. Todo eso se llamaba propiciatorio. En hebreo, y aquí hay un poco respondiéndolo, José Miguel, lo que me mencionaste delante. En hebreo, la palabra propiciatorio, ya quedó claro lo que es el propiciatorio, ¿cierto? La planchita que cubre el arca. En hebreo se escribe caporet, con K. Caporet. Caporet, TH al final. Caporet. Y la palabra caporet significa cubierta, o también significa lo que cubre. En otras palabras, cuando dice la Biblia que Jesucristo fue hecho propiciación, está diciendo que fue puesto en la cruz para cubrir ¿a quién? A los cristianos, a los que creen y reciben la obra de Cristo. Cubrirlo. ¿De quién? De él. ¿De qué de él? De su ira. Porque la ira de Dios está sobre toda la humanidad. Y él fue hecho propiciatorio, él fue esa la planchita donde miraban los ojos de los querubines. Hermano, yo aquí me puedo perder si no me paro, pero quiero decir esto. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva salieron de allá de Edén, Dios los tomó como un acto de misericordia y los sacó del huerto? Sí. Y puso en la puerta del huerto 2 querubines. 2 querubines.
y una espada de fuego que se revolvía. Y dijo, voy a dejar los dos querubines ahí para que si al hombre se le ocurre volver, no entre, porque los querubines están ahí mirando hacia afuera, mirando hacia el hombre. Los querubines son los seres espirituales de Dios que son figura del juicio de Dios. Los querubines fueron puestos ahí para que si el hombre volviera, ¿se encontrara con qué? Con el juicio de Dios. El tabernáculo tenía un lugar santo, tenía un lugar que se llamaba los atrios, tenía otro lugar que se llamaba el lugar santo y tenía otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santo del santísimo estaba separado por un elemento que se llamaba el velo, que medía más o menos 13 centímetros y que era hecho de 7 pieles diferentes trenzadas entre ellas, incluida la piel del quirquincho, que es una piel como metálica. Se dice que cuando 2 yuntas de bueyes tiraban el velo para allá y el velo para allá, era irrompible, porque el velo está ahí para decir que hay una separación entre Dios y el hombre, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Pero además el velo del templo tenía 2 querubines bordados con hilo de oro hacia el lado del lugar santo, hacia el lado de los hombres, para que cuando entrara el sacerdote y los sacerdotes a ministrar, se encontraran con el velo y recordaran que el hombre está bajo el juicio de Dios. Y la planchita tenía 2 querubines que se unían en sus alas arriba y las otras alas se cubrían los pies, pero sus ojos estaban mirando el centro de la plancha, porque en el centro de la plancha se ponía la sangre del cordero. El juicio está sobre el hombre. Pero está el propiciatorio y sobre el propiciatorio se ponía sangre. ¿Qué terminaban mirando los querubines? ¿Con qué? Con sangre. Por eso dice la Biblia que Cristo fue hecho propiciación, fue hecho el propiciatorio y derramó su sangre para que el juicio ahora cayera ¿sobre quién? Sobre el propiciatorio, que era Cristo. Y usted y yo no fuésemos a juicio. Eso significa Romanos 3:25. Por eso es que el punto 2, estamos diciendo que todas las exigencias de la ley que había sobre la humanidad fueron consumadas, fueron satisfechas por Cristo, porque Él es el único hombre perfecto que es capaz de cumplir con las altas demandas de justicia de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Lo dije rápido y puedo estar horas hablando de eso, pero esto es tremendo. Esto es tremendo porque los querubines están ahí como figura de juicio. Los querubines están en todas partes de la Biblia como figura de juicio. Y es la sangre de Cristo la que nos libra de ese juicio, porque Cristo aplacó la ira de Dios. Quiero que leamos otro texto, por favor. Hebreos 2:17. Allá en su casa me están siguiendo María Antonia, Javiera, Mila, Nacho, Breiner. ¿Se está entendiendo? Catherine, Yaniela. Hebreos capítulo 2, verso 17. Estamos todavía en el segundo punto. Hebreos 2:17, dice el texto. Miren, seguimos hablando de este Cristo hecho semejante a los hombres, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estamos hablando de Cristo. ¿Semejante en qué? En la humanidad, no en el pecado, porque Cristo nunca hizo pecado porque no estaba gobernado por la naturaleza pecaminosa, estaba gobernado por la naturaleza divina. Entonces, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar significa para perdonar los pecados del pueblo. ¿Me acompañan a primera de Juan capítulo 2, versículo 2? Otro texto, se los voy a anotar ahí. Primera de Juan 2:2. Y Él, estamos hablando de Cristo otra vez, es la propiciación. ¿Se da cuenta?
¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra propiciación? ¿De qué palabra? Propiciatorio. Y en hebreo, caporet. ¿Y qué significa? Cubrir o lo que cubre. Entonces el texto diría, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo diría? Y Él es el que cubre nuestros pecados. O sea, hay juicio de Dios sobre mis pecados, pero Cristo se pone entre el juicio de Dios y yo. ¿Ya? Primera de Juan 2:2. Vuelvo a leer. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se pone entre mis pecados y Dios. Y todo el juicio de Dios que había para mis pecados cae sobre Cristo en la cruz. ¿Se entiende? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por lo que de todos aquellos que crean y reciban la muerte de Cristo. Ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 4:10. Miren lo que dice el texto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo fue enviado en propiciación por nuestros pecados. Yo quiero que anoten ahí una palabra, la palabra propiciación. A ver, la palabra propiciación viene de propiciatorio. Propiciatorio en hebreo es caporet, pero la palabra propiciación en griego es hilasmos, con H. Así se escribe. Hilasmos. No en griego. No, de nuevo, para que no se me pierdan, escuchen bien. La palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio. Propiciatorio hace referencia a la plancha que cubría el arca del pacto. Esa palabra propiciatorio en hebreo es caporet, que significa cubierta o lo que cubre. Pero la palabra propiciación en el griego koiné es hilasmos, con H, hilasmos. ¿Ya? Y la palabra hilasmos viene de la palabra hileos, con H. Anótenla. Hileos, con H. Hileos, con H. Y la palabra hileos, ¿me están siguiendo? No, algunos no están tomando ni nota. No. Hilasmo, hileos. De nuevo. La palabra propiciación en español viene de la palabra propiciatorio. La palabra propiciatorio hace referencia a una plancha de oro fino que cubría el arca del pacto. ¿De acuerdo? Y esa palabra propiciatorio en hebreo, allá en el Antiguo Testamento, se pronuncia caporet. Y caporet, con K y con TH final, caporet significa cubierta o lo que cubre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Pero la palabra propiciación en griego koiné se escribe hilasmos, con H. Ahí se las anoté yo. Hilasmos, con H. Y la palabra, ¿vamos bien? Sí. Sí. Y la palabra hilasmos viene de otra palabra, de la palabra hileos, con H. Hileos. Y la palabra hileos significa misericordioso. En otras palabras, el Señor es la propiciación por nuestros pecados porque está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque misericordia es no recibir lo que se merece. ¿Qué merezco yo? El castigo. Y no lo recibo. Lo recibe Él. No es lo contrario de gracia. Es la complementariedad de gracia, porque gracia significa
recibir lo que no se merece. Misericordia. Y justicia significa recibir lo que sí se merece. Misericordia significa No recibir lo que se merece. ¿Qué merezco yo y usted? Ser lanzado al infierno. No vamos a ser lanzados al infierno, porque Cristo fue hecho propiciación. Y el castigo que había para mí cayó sobre Cristo en la cruz. Y al caer el castigo sobre Cristo en la cruz, Dios está haciendo misericordia conmigo. ¿Sí? Entonces, misericordia no es que Dios se compadezca del hermano Luis porque está enfermo, sino que la expresión de misericordia de Dios fue el mismo Cristo. Misericordia es compadecerse, De la miseria. sí, de la miseria general, pero además es desviar. Misericordia también, y leos también significa desviar. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros no podemos conceptualmente explicar la gloria de un atributo de Dios. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordioso. Entonces, esa misericordia tiene varias caras. Una cara es que Él desvía el castigo. La otra es que se compadece de la miseria, ¿cierto? Pero la otra cara es que Él se pone, lo desvía, pero lo desvía poniéndose Él. No es sacando para allá el castigo, sino que desvía el castigo y cae sobre Él. Pero en el momento que el castigo de Dios cae sobre Cristo, desde Cristo para mí fluye misericordia. Es tremendo. Es tremendo. Cada vez que Jesucristo recibía un latigazo y las carnes eran partidas, era misericordia para la humanidad. ¿Se entiende ya en la casa lo que estamos conversando? Para que el hombre fuese salvo, era necesario que la ley se obedeciese, la Torá, y que se obedeciese perfectamente en todos sus puntos. Porque nadie en esta tierra verá jamás a Dios a menos que sea perfecto delante de Dios. El problema es que ningún hombre es perfecto delante de Dios, por lo tanto ningún hombre debería ver a Dios, porque no existe hombre alguno que sea perfecto salvo Cristo. Pero Cristo, que es perfecto, obedeció perfectamente la ley de Dios en el lugar de aquellos que confían en Él. Yo no he podido obedecer la ley de Dios, pero yo creo que Cristo la obedeció por mí. Y como creo eso con todo mi corazón, que Cristo lo obedeció por mí, yo estoy escondido en la persona de Cristo. Estoy bajo el propiciatorio. Y todo el juicio de Dios cae sobre el propiciatorio, pero el propiciatorio me cubre a mí. ¿Se entiende? Y eso significa el consumado es. El consumado es, significa están cubiertos siempre. Están cubiertos permanentemente, están cubiertos todos los días, están cubiertos cuando tienen sus días buenos o sus días malos, están cubiertos plenamente. Ustedes no tienen que hacer nada para cubrirse. ¿Me permiten aquí hacer un paréntesis? Un gran sector del mundo religioso usa la sangre de Jesús como un amuleto. Cúbreme en tu sangre, Señor, dice. Cúbreme en tu sangre. Se asustan por algo, cúbreme en tu sangre, Señor. Escuchan hablar de los brujos, cúbreme en tu sangre, Señor. Alguien nombra al diablo, cúbreme en tu sangre, Señor. Cúbreme, 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 Señor. Cuando alguien grita, escúchame bien, cuando alguien dice, cúbreme en tu sangre, Señor, lo que está diciendo es, cúbreme porque estoy descubierto. Y según lo que estamos estudiando, Él fue hecho nuestra propiciación. Por lo tanto, yo estoy plenamente cubierto todos los días. Cuando soy fuerte y cuando soy débil. Sí. Ahora, esta es una realidad espiritual. Esto es así. El punto es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree siempre? No me responde. Quédese con el amén ahí en la garganta, ¿no? Porque ahí está el punto. Tenemos que vivir todos los días en esta realidad espiritual. ¿Cuál realidad espiritual? Que Él es nuestra propiciación. Él fue hecho nuestra propiciación. En otras palabras, fue hecho nuestra cubierta.
Otro paréntesis. ¿Hemos pecado alguna vez? Cuando hemos pecado, ¿Satanás podría hacer lo que quiera con nosotros? ¿Podría? Sí, pues si pecamos, pues sí que usted pecó, ¿qué va a hacer usted? Está en el suelo usted, pues, hermano. ¿Y por qué no lo hace el diablo? ¿Por qué no viene y te devora? Pues si se supone que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Cristo. ¿Por qué no viene y te devora y te come a pedazos? O sea, si no estás cubierto con tu sangre. Porque Satanás, a diferencia nuestra, sí conoce la realidad espiritual. Y dice, no lo puedo tocar. Porque está el propiciatorio. Está Cristo, que es su propiciación sobre él. Hermanos, si pudiésemos recibir revelación de esto. Por eso es que el cristiano bíblico no anda por ahí gritando, cúbreme en tu sangre, Señor, cúbreme en tu sangre, Señor, troncha espíritu inmundo y cuánta estupidez se dice. El cristiano bíblico vive en la fe que Cristo le dio, una fe escritural, una fe bíblica, vive en la palabra de Dios, vive por revelación, vive con Cristo metido en sus entrañas, porque Cristo le ha sido revelado por medio del Evangelio. Como muchas veces digo, y quizás suena, no sé cómo suena, pero lo digo con un solo fin. Si usted hoy día duerme con un brujo, el que tiene que tener pesadilla es el brujo, no usted. Es que, hermano, es que el brujo está lleno de demonios, pero usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Espíritu mayor que todos los espíritus. El Creador mora dentro de ti. Estás cubierto con la sangre de Cristo permanentemente. Y la sangre de Cristo no es un líquido que anda ahí, no es una cuestión mística que anda sobre ti. No, es una realidad espiritual. Es una virtud espiritual, vigente, atemporal, que trasciende los siglos por la eternidad. Por eso es que tenemos que entender que cuando Jesucristo, por eso es que es un grito de triunfo. ¡Consumado es! Está todo terminado, está todo acabado, no hay nada más que agregarle a mi obra es perfecta de comienzo a fin, es una obra mía. Y hoy día la religión lo que quiere hacer es que algo le falta. Sí, soy cristiano, pero que hay que guardar el sábado. Sí, Cristo murió por ti en la cruz, pero no hay que comer carne de chancho. Sí, Cristo murió por ti en la cruz, pero hay que orar a las 3 de la mañana porque a esa hora pasa el ángel de Jehová. Sí, Cristo murió por ti, pero tú también tienes que hacer algo porque vamos orando y con el mazo dando. ¡Qué tanta estupidez! El hombre no hace nada. Nosotros lo único que hacemos, por fe, es creer y recibir. Creer y recibir. Creer y recibir. Y la vida de un cristiano, toda la vida de un cristiano, consiste en creer y recibir. ¿Qué? La obra de Cristo perfecta. Nada revela tan completamente la obediencia perfecta de Cristo a la ley como su sumisión a Dios totalmente hasta morir en una cruz. Acuérdense que la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nada que revele que la vida de Cristo era perfecta más que la cruz. Porque dice que fue obediente. Fue obediente a los 12 años, fue obediente a los 15 años, fue obediente a los 20 años, fue obediente a los 25 años, fue obediente a la ley, fue obediente a los preceptos, fue obediente a la voluntad de Dios, fue obediente a la misión de Dios, fue obediente al propósito de Dios, a los 30, a los 31, a los 32 años, a los 33 años, fue obediente. Y la máxima de la obediencia fue que Cristo le dijo, tienes que morir en la cruz por todos estos pecadores. Y él en el huerto del Getsemaní dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Voy a ser obediente. Pero ser obediente a Cristo le costó morir en la cruz. Por eso es que digo yo que no hay nada que revele más perfectamente la obediencia de Cristo a la ley de Dios como su muerte en la cruz. Cristo perfeccionó la obediencia a la ley al ir a la cruz. Él pagó la deuda de la ley en nuestro lugar sobre la cruz. Cristo, por su justicia perfecta, compró nuestra redención en aquella cruz. Si no, sería imposible que usted y yo fuésemos salvos.
Hermano, qué triste cuando uno oye a predicadores y a maestros de Biblia decirle a la gente, es que hay que sacrificarse, es que hay que trabajarle al Señor, es que hay que hacer esto otro, y hay que hacer sacrificio para el Señor, y esto es un sacrificio, y vamos a hacer esto, otro sacrificio. Hermano, el único sacrificio válido en el cielo es la muerte de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio fue perfecto, por lo tanto, no puedo yo querer venir a mejorar el sacrificio de Cristo con un sacrificio mío. Pero hermano, lo que hacemos en el reino es sacrificio. No, no es sacrificio. Es un servicio de gratitud, de amor, de devoción, de gente que ha entendido el perdón de sus pecados. Número 3. Allá en la casa, ¿alguna pregunta? Brainer, Catherine, ¿alguna pregunta? Señorita Mila, ¿alguna pregunta? Siéntase en confianza con preguntar. No lo sabemos todo, pero lo que entendemos de parte del Señor lo tenemos claro, lo podemos explicar. Javiera, María Antonia. Ya, número 3. La expiación está consumada. La expiación está consumada. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice el texto, así que, por cuanto los hijos, voy a anotar el texto, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los cristianos, inclusive los seres humanos que aún no han recibido a Cristo, pero que van a ser llamados por Él, participaron de carne y sangre, está diciendo, fueron hechos de carne y sangre, ¿de acuerdo? Porque nosotros somos hechos de carne y sangre. Él también, Jesús, también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. O sea, también fue ser humano, en otras palabras. Así como nosotros somos seres humanos, Él también fue ser humano. Participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora acompáñenme. Perdón, ¿qué les dije? ¿Qué leímos? No, me equivoqué, hermano. Me equivoqué. Hebreos 2:14. Sí, no es 2:14, es Hebreos 9:12. Perdonen, hermano, me adelanté. Hebreos 9:12. Me equivoqué, hermano, perdón. Hebreos 9:12. Léelo, Marco, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, y Hebreos 10:12, también, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, los dos textos nos están diciendo que la expiación, la palabra expiación es perdón. Hermanos, la palabra expiación significa perdón. ¿Perdón de qué? De los pecados que hemos cometido contra Dios. Ese perdón está consumado, está terminado. Nosotros no tenemos que andar pagando mandas. Existen las mandas católicas y las mandas evangélicas. Existen las mandas evangélicas. No, es que camina de rodilla de aquí allí al santo de Yumbel y mientras camina estás purgando tus pecados. No, es que vamos en bicicleta 40 kilómetros de aquí a allá como un sacrificio al Señor y así purgamos. Amados, escúchenme, hermanos amados, la expiación está completa. Cristo ganó un perdón eterno.
Yo no tengo que hacer nada para que Dios me perdone. Lo único que Dios me pide es arrepentimiento. La única cláusula que tiene el perdón se llama arrepentimiento. Nadie es perdonado sin arrepentimiento. Pero yo no tengo que andar haciendo cosas para que Dios me perdone. No tengo que andar haciendo cosas, no tengo que ir donde el cura a confesarme con el cura para que el cura me absuelva. Eso es falso, eso es una herejía. Yo no necesito un pastor, yo no necesito una profeta, yo no necesito una pastora, que no existen, que son antibíblicas además. Yo necesito solamente a Cristo clavado en la cruz. Porque cuando Él muere en la cruz, la expiación Él la logra entera, completa. Por eso es que una persona que es perdonada realmente, que por fe es perdonada, a mí me dijo el Nicolás, cuando recibió al Señor ahí, estábamos en mi casa, en mi oficina conversando, la primera declaración que hizo, porque abrazó a la Antonella, lloró un rato, y la primera declaración que hizo fue, qué descanso. Qué descanso. Y esa declaración yo la he escuchado por 30 años en los que se convierten. ¡Qué descanso! Me quitaron una carga, me quitaron un peso, me sacaron la mochila. ¿Por qué? Porque la expiación, el perdón de pecados es algo completo. Consumado es. Consumado es. El texto que leyó Marco de Hebreos 10:12, miren lo que dice. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 9:12 decía, y no por sangre de machos cabríos, que eran los que se sacrificaban antes, ni becerros, que también se sacrificaban antes, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, una vez. Hermano, es tan perfecto el perdón que Cristo ganó que Él no necesita entrar 2 veces. Entró una vez nomás. A diferencia de los machos cabríos que se mataban todos los años, las ovejas todos los años, las tórtolas todos los años, los becerros todos los años, Cristo entró una vez y para siempre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada macho cabrío, cada cordero sacrificado allá en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios sacrificaba bajo la sombra del antiguo pacto, fue cumplido en la muerte de Cristo. Por eso es que Jesús, cuando dice, consumado es, tetelestai, está diciendo, ya no hay necesidad de más sacrificios. Con el mío basta. Entonces, cuando vamos, y lo que hablábamos, Fernando, cuando llegamos, cuando ustedes van de aquí a culto, 2 horas de viaje y se tienen que levantar antes, no es sacrificio. Y si alguien nos dice, pero te estás sacrificando tanto, no me estoy sacrificando nada. Es mi respuesta de gratitud a la obra del Señor, porque la entiendo a cabalidad. Amén. Y número 4, y termino. No sé si hay alguna pregunta ahí en sus casas. Consumado es, significa victoria total sobre Satanás. Ahora sí, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, por cuanto los hijos son seres humanos, tienen humanidad, Él también, Jesús también participó de lo mismo, o sea, Jesús también tuvo humanidad, también fue hombre, para destruir por medio de la muerte de su humanidad, de su cuerpo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Miren, aquí hay un verbo escrito en pretérito imperfecto. Al que tenía, ya no lo tiene. Hermano, ¿entiende eso? ¿Sabe cuánta gente le tiene miedo a la muerte? Y los que no le tienen miedo a la muerte se inventaron una mentira llamada reencarnación y están seguros que en la otra vida vienen como vacas para acá o como ratones.
La mayoría, hermanos, de los hombres le tiene miedo a la muerte. Sí. Y si un cristiano le tiene miedo a la muerte, escuchen, categórico, no es cristiano. Hermano, no hay que ser así tan categórico, porque hay hermanos y hermanos, unos más debiluchos que otros. Entonces, no. El cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo dentro es la vida de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da certidumbre de fe de que la muerte fue vencida. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? No está, desapareció. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y en la cruz derrotó a Satanás, pero el tercer día viene y venció al último y postrer enemigo, la muerte, con la anastasis. ¿Qué es lo que es la anastasis? La resurrección. Viene el Padre y lo resucita y tienen el triunfo rotundo y total sobre la muerte en todas sus manifestaciones. Ahí dice que el consumado significa la victoria total sobre Satanás. En el tiempo pasado, antes que viniera Cristo, se podría decir que Satanás se sentía victorioso porque, bueno, hizo pecar al hombre y entró por él el pecado al mundo. Entonces, en ese periodo él sintió como que estaba victorioso ante Dios, por decirlo así. No solo sintió, Estaba. él era el amo y señor del imperio de la muerte y gobernaba el planeta. ¿Por qué? Porque Dios a Adán le dijo: Adán, este es el huerto, lábralo, administralo, cuídalo. En otro paso le pasó las llaves del huerto. Y ahora la entregó. Y Satanás, cuando Adán pecó, Adán se las entregó a Satanás. ¿Quién quedó a cargo del planeta? Satanás. Y Satanás ha hecho lo que ha querido con el planeta. Cuando Jesús muere, cuando Jesús llega a predicar, Satanás lo tienta, ¿te acuerdas? Y una de las tentaciones, Satanás le dice, lo llevó al monte y le mostró le mostró todos los reinos del mundo. No le mostró la ciudad de Jerusalén, le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: adórame, adórame. Si tú me adoras a mí, yo te doy todos los reinos del mundo, porque a mí me fueron entregados. Tú sabes que fue así. Y Jesús no lo negó. Tú sabes que me lo entregaron. Tú dejaste a un mayordomo aquí cuidando el planeta y me entregó las llaves. Yo las tengo aquí. Jesús después murió. Y cuando Jesús muere, mientras está muerto, el Logos, lo que vamos a leer ahora, aquí viene la respuesta, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Lo tienen? Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya, hermanos. Jesucristo muere, Antonella, y mientras el cuerpo de Cristo está en el sepulcro, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, baja al ínferos y enfrenta a Satanás y le quita las llaves del reino. ¿Te acuerdas que Jesús antes de morir le dijo a Pedro: Pedro, te doy las llaves del reino, las llaves del Hades? El Hades es el lugar de los muertos. Te doy esto. Eso lo dijo de manera prefigurada, apuntando a la victoria que Cristo iba a tener en la cruz. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Satanás es totalmente derrotado. De hecho, ahí ocurrió algo. ¿Te acuerdas que antes Jesús dice que el hombre fuerte fue atado? El hombre fuerte es Satanás. Y en la cruz, Jesucristo lo ató. Hoy día Satanás está atado. No está suelto. Sí. Los que están sueltos son las jerarquías demoníacas. Pero Satanás está atado. Y viene el momento que va a ser desatado. Pero ahora está atado.
¿Por qué? Porque Cristo venció rotunda y poderosamente en la cruz. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué? 3:8, primera de Juan 3:8. ¿Qué pasa con el que practica el pecado? Es del diablo. Es del diablo, o sea, le pertenece al diablo, está bajo el dominio del diablo. Porque el diablo Peca desde el principio. Ok. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para lo que ahora va a decir el texto. Para esto apareció el Hijo de Dios. Pero no se olviden, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde las deshizo? la cruz. ¿Cómo? Muriendo. Y al morir, ¿qué fue lo que Dios le había dicho a la serpiente antigua, al diablo allá en Génesis? Y a pisar la Que la cabeza. simiente de la mujer Debe estar acá. te va a pisar la cabeza. Hermano, lo que pasó en la cruz fue eso. Cristo le pisó la cabeza a Satanás. Y el veneno de la serpiente está en la cabeza. Por eso es que Satanás no tiene poder sobre el cristiano. Por eso es que no hay que andarse cubriendo con la sangre del Señor. Por eso es que no hay que andar preocupado. Por eso es que si usted vive con un brujo adelante, un brujo al lado, un brujo al otro lado y un brujo al otro lado, gloria al Señor. Pero hermano Víctor, ¿y si hacen brujería? Que la hagan. Pero si hacen hechicería, y si son macumberos, y si son un bandero, y si son de la magia negra, y de la magia blanca, y de vudú, y son los mejores que hay, que lo hagan, pues. A usted no le va a doler ni el estómago. Pero hermano, si tienen poder, sí, sí tienen. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús dijo consumado es, Cristo entró a la batalla vencedora sobre Satanás y el pecado. El pecado destruyó a Cristo, pero por aquella destrucción, Cristo destruyó al pecado y a Satanás. Cuando Cristo dijo consumado es, tetelestai, Él ya había derrotado al pecado y a Satanás. Y Él también había destruido a la muerte para aquellos que confían en Él cuando dijo consumado es. Él le dijo a Satanás y a sus huestes demoníacas, deja libre a mi pueblo, deja libre a mis hijos, deja libre, los has tenido esclavos lo suficiente, se acabó, ya no tienes más control sobre ellos, nunca más. Hermano, esa es la realidad. ¿Saben que nosotros vivimos en este mundo tan secularizado? Pero si yo voy con este mensaje a una tribu, de la que sea, a una tribu del Amazonas, a una tribu de Ecuador, a una tribu que todavía viven ahí con hojas de ramas tapándose los genitales, si yo voy donde ellos me van a entender lo que yo estoy diciendo. Ellos están más conscientes del mundo espiritual que nosotros. En nuestra cabeza hay mucho gnosticismo, hay mucho humanismo, mucho sofismo, entonces nos cuesta entender. Pero no hay poder espiritual sobre un cristiano. No hay poder espiritual sobre uno que está cubierto con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es un líquido místico que anda sobre nosotros. Es una realidad espiritual. Es una virtud de Dios que tiene vigencia atemporal en el tiempo. Amén. Y vivimos en esa realidad por medio de la fe en el Hijo de Dios. La culminación de la obra redentora de Cristo significa que nada debe y que nada puede añadírsele a esa obra. Nada. Nada. La obra de Cristo es perfecta. Usted tiene que creer en Cristo. No tiene que creer en Cristo y esto. Creer en Cristo y guardar el sábado. Creer en Cristo y no comer chancho. Creer en Cristo y dejar de fumar. Creer en Cristo y dejar de tomar. Creer en Cristo y dejar de jugar al fútbol. Creer en Cristo y dejar esto. No. Usted tiene que creer en Cristo. Y Cristo te va a llevar a alejarte de todo aquello que te separe de Cristo.
no los dogmas, no las cuestiones de los hombres, sino que el poder de Dios actuando dentro de ti, el poder del Tetelestai. La salvación no es el resultado del esfuerzo humano. Yo no soy salvo porque oro harto, no soy salvo porque leo la Biblia harto, no soy salvo porque soy el hijo del pastor, no soy salvo porque soy el sobrino de la profeta, no soy salvo porque la pastora me impuso las manos. No, yo soy el resultado de la obra de Cristo. Soy salvo porque Cristo murió por mí en mi lugar. Aunque yo sea el más necio de todos, yo soy salvo porque Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, perdón que yo insista en esto, pero el hombre, la salvación del hombre no es el resultado del esfuerzo humano. Tampoco es el producto del esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre. Sí, es que Dios está haciendo todo, pero hay que poner yo tengo que poner de mi parte, dicen algunos. ¿Qué va a poner de tu parte? Tu estupidez, tu necedad, tu soberbia. ¿Que usted cree que podemos poner algo bueno? Martín Lutero dijo, si yo introduzco un dedo de mi mano en la obra de Dios, lo voy a echar todo a perder. Alguien me preguntó años atrás, hermano Víctor, ¿qué podemos aportar? Yo dije, sí, hay algo que podemos aportar. Pero ¿y cómo? Si usted siempre dice que no hay nada que se pueda aportar. No, sí hay algo, le dije, hay algo que podemos aportar. Aporte, no aporte. Lo digo de otra manera. Aporte no aportando. Porque cuando usted quiere aportar, usted está diciendo, a la obra de Dios le falta algo. No es perfecta. Y Jesucristo, a voz en cuello, gritó, Tetelestai, lo oyó Dios, lo oyeron los demonios, lo oyeron los ángeles, lo oyeron los soldados, lo oyeron los escribas, los fariseos, los dos sumos sacerdotes, lo oyó María, su tía María, lo oyó María Magdalena, lo oyó Juan el discípulo, lo oyeron todos, lo oyó el mundo visible y el mundo invisible. Tetelestai, terminado, está consumado, no hay nada más que hacer. Y como no hay nada más que hacer, inclinó la cabeza y expiró. Eso es glorioso porque cuando uno muere, ¿han visto morir gente? ¿Han estado al lado de alguien que muere, no? Sí. ¿Nunca? Cuando alguien muere, muere así. Muere, sale el espíritu del alma, se va el último aliento de vida, la persona muere, sale el aliento y mira lo que le pasa a la cabeza. Sale el aliento y la cabeza cae. Primero expira y después la cabeza cae. ¿Han visto las películas, no? Cuando está muriendo ahí, muere y cae la mano. ¿Lo han visto? Así es, eso es lo lógico. Pero miren cómo murió Jesús. Jesús no expiró y cayó la cabeza. Miren cómo dice el texto. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, estaba vivo todavía, pero él inclinó la cabeza. Y miren lo que dice, entregó el espíritu. No dice que el espíritu se lo sacaron. No dice que le quitaron el espíritu. No dice que inclinó la cabeza. Y entregó el espíritu porque estaba muriendo una muerte sacrificial. Significa que era una muerte voluntaria. La salvación es completamente de principio a fin el resultado de la gracia divina recibida solo por fe. Efesios, termino leyendo esto. Y les doy 5 minutos para preguntar. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por sacrificio, no por esfuerzo humano, no por buenas intenciones, no por tu buena disciplina eclesiástica, no por tu buen comportamiento, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Satanás está atado.
Sí, Él. Los demonios no. Pero se nos dio poder sobre todo demonios. Y el término todo el mundo está bajo el maligno. Eso es una referencia generalizada. Es como decir todo el mundo está bajo las fuerzas de las tinieblas. Y las fuerzas de las tinieblas son principados, potestades, gobernadores, tronos, dominios y huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6. Entonces imagínate la gente como anda echando al diablo para afuera, para todos lados. Y el diablo está atado. El hombre fuerte, no dice va a ser atado, el hombre fuerte fue atado. Y la iglesia entra y toma el botín. Eso dijo Jesús. Refiriendo, el botín son los perdidos. Leo a Nacho. Hermano, en relación al consumado es, ¿cómo se entiende correctamente el cambio que debe experimentar en su carácter el cristiano? Porque por un lado estamos completos, pero por otro hay muchas cosas que están mal en nosotros, en carácter, en pensamiento, etc. Ya. Nacho. Dios decidió que el hombre, una vez que era trasladado de tinieblas a luz, recibía una redención total, no parcial, total, completa. Pero el propio Dios soberano dejó un elemento en el tintero, que es la humanidad del hombre. Y en esta humanidad en la que nos encontramos como hijos de Dios, Él estableció algo que llamamos el propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que es el propósito eterno de Dios? Es el proceso mediante el cual estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. Y es el proceso en el cual somos parte de una gran familia de hijos e hijas, donde todos estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Hoy día, nosotros somos totalmente salvos y completamente salvos. Y somos perfectos. Perfectos. Pero al mismo tiempo, somos perfectos perfeccionándonos en el proceso del propósito eterno de Dios. Somos justos, 100% justos, ahora ya, justificándonos en el proceso del propósito eterno de Dios. Por eso cuando la Biblia dice el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. El que es limpio, límpiese todavía. Está hablando de que estamos en un proceso, pero hemos recibido de forma efectiva la salvación, hemos recibido de forma efectiva la regeneración, hemos recibido de forma efectiva la glorificación. Yo quiero que leamos esto. Y ahí te respondo la pregunta con este texto. 1 Corintios 11:30. No, perdón. 1 Corintios 1:30. Nacho, mira, dice, mas por él, ahí ese él es una referencia a Dios, ¿ya? Mas por él, Dios, estáis, en otras palabras, más por la decisión de Dios, estáis vosotros en, ¿qué significa en? Estáis dentro de Cristo Jesús. Esa es la realidad, Nacho. Estamos dentro de Cristo Jesús y cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Después dice, el cual, mira cómo dice el texto, aquí no dice el cual ha sido hecho. Hay un prefijo antes. El cual nos es el prefijo del nosotros. Es como si dijese el cual ha sido hecho para nosotros. Pero dice el cual nos ha sido hecho. O sea, Cristo fue hecho para nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Ya, ¿qué es lo que fue hecho? Sabiduría. Y fue hecho por Dios. O sea, Dios decidió que usted esté en Cristo Jesús y Cristo Jesús fue hecho para usted sabiduría. Escuche, Cristo Jesús fue hecho para usted sabiduría. Por lo tanto, usted es... Dígamelo vos. Sabio vos. En Cristo. Porque usted está dentro de Cristo. Y como Él fue hecho sabiduría, usted es sabio. En Cristo. Justificación. Él, Cristo, fue hecho justificación para Él. Para nosotros. Entonces, como usted está en Cristo por decisión de Dios, usted es un en Cristo. Justificado. Pero en Cristo.
¿Y qué más fue hecho él? Santificación. Santificación. Él fue hecho santo Sí, para usted. sí, Y usted está en Cristo. sí. Por lo tanto, usted es Santo. santo en Cristo. Y sigue santificándose en Cristo. Y Él fue hecho para usted. Redención. Y como Él está en usted, usted es un... Redimido. ¿Entendiste, Nash? Hay una realidad efectiva que se adquiere por la fe ahora. Perdón, hay una realidad de fe que se adquiere ahora por la fe, y hay una realidad efectiva que la vamos a recibir al final de los tiempos. ¿Somos redimidos hoy día o no? Sí, Obviamente. ¿50% redimidos? No, no, 100%. 100%. ¿No 90%? No. ¿Y por qué es tan seguro que 100%? Que lo- todo Sumado fue Porque la obra está totalmente completa. Pero la misma Biblia dice, erguíos. ¿Por qué hay que erguirse? Porque uno anda ¿cómo? Cuando por acá es la baja. Anda así, anda encorvado. ¡Erguíos! Primero, escuche, primero, ¿cómo estoy? Encorvado. Encorvado. Y cuando yo estoy encorvado, ¿qué es lo que miro? Hacia el suelo. El suelo, el polvo. Igual que la mujer encorvada. Erguíos, levantad la cabeza. Erguíos. Erguíos, levantad la cabeza. ¿Qué estoy mirando ahora? Cielo. Y dice el texto, porque vuestra redención está cerca. Bueno, ¿y somos redimidos o no? Sí. Somos. Lo que pasa es que cuando el cielo se abre y Cristo aparezca, la redención se hace totalmente efectiva. Porque nuestros cuerpos pasan de corruptible a incorruptible. Tetelestai. Amén. Amén. Ahora escuche, esto no significa, está todo consumado. Mañana hay culto. No, oye. No, ¿para qué? Pues está todo consumado. No significa eso. No. Como está todo consumado y yo entendí, recibí revelación, mi corazón empezó a palpitar a 1000 por hora, se me produjo una taquicardia espiritual, empezó mi corazón a llenarse de gratitud, y se genera dentro de mí un compromiso férreo con Cristo, con la obra, con el reino, con la iglesia, con los hermanos, con los perdidos. Amén. Amén. Hermanos, no se equivoquen, la gracia no es pasiva. Hermano, la gracia no es cruzar los brazos, la gracia es descanso, pero no es cruzar los brazos. La gracia no es dormirse en los laureles, la gracia es reposo, pero un reposo activo. Alguien que entiende bien la gracia no para, porque entendió que Dios lo hace todo, pero que Él va inmerso en esa gracia. Como dijo la mosca en el callo del buey, dijo, vamos arando, dijo la mosca, en el callo del buey. ¿Quién es el que está arando? Cristo. El buey, ¿cierto? Güey, ¿Quién es el que se siente la fuerza? el güey, ¿Quién está tirando el arado realmente? el güey. ¿Quién es la mosca? Yo soy la mosca. Y yo voy en el callo del buey. Y el que está haciendo la fuerza es él. Pero yo voy ahí con él. Entonces yo estoy invitado por Dios a participar de todo lo que Él está haciendo. Yo no me puedo quedar. La gracia no me deja afuera. La gracia me mete adentro. Amén. 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 Amados hermanos, preguntas ahí. Señorita Mila, un gusto tenerla ahí. No la conozco, pero el Señor la bendiga. No sé si tiene alguna duda. No sé si se entendió. No sé si fue de edificación para usted. Pero si tiene alguna pregunta, hágala. María Antonia, si tiene alguna pregunta, por favor, hágamela. Javiera, Yaniela, Nacho. Bueno, Nacho, te respondí la tuya. Marlin, Catherine, Brainer. Ya, qué bueno que se entendió. Qué bueno que se entendió. Amén. Ya. Tetelestai, consumado es. La obra de Cristo está perfecta, está terminada, no le podemos agregar absolutamente nada, ni con humanismo, ni con sofismo, ni con ningún mecanismo ni método humano. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar la obra de Dios. Y la religión, en general, incluida la religión evangélica, lo único que hace es tratar de ayudarle a Dios.
tratar de mejorar la obra de Dios. Y la obra de Dios es inmejorable. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Dice, escribió aquí la señorita Mila, dice, se entendió perfectamente, pastor. Estoy agradecida. Qué bueno. Invitada, si usted quiere participar mañana a las 20 horas, nos reunimos en la casa del hermano Marcos Lara, ahí en Villalegre, invitada, si quiere estar con nosotros, ¿ya? Marlene dice, amén, gracias por el sacrificio perfecto. De nuevo la señorita Mila dice, maravilloso mensaje. Nacho dice, gracias hermano, un abrazo. Bien, hermanos, les voy a poner ahí la pantalla para que se despidan. Ya nos tenemos que volver. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Chao, chao. No falten mañana. Chao. Esperamos mañana. Los esperamos. ¿Cuál es la dirección? Baquedano 301, esquina Villalegre. Baquedano 301, esquina Villalegre. Ahí venden los mejores. Dios les bendiga. Don Willy. Pero al frente. Chao, Breiner. Don Willy. Me comunico contigo mañana, Breiner.